Bueno, ahí está. Bueno, esto es integrales, pero no es lo nuestro por ahora. En un par de semanas estamos con esto y más. Por acá. Ahora sí, si quieren pasar los DNI, estaría fenómeno. Bueno, me decían ejercicio 6H. En el 6H había que encontrar la función derivada siendo f de x logaritmo de x más e a la x por seno de x al cuadrado. Bueno, ¿cómo hacemos para pensar esto? Fíjense, primero que nada tenemos que separar en términos, ¿sí? Y recordar que la derivada de una suma la podemos resolver como la suma de las derivadas. Cuando hace un rato me preguntaban en el chat qué propiedades, bueno, esta sería una propiedad que aplicamos para derivar. Entonces, nuestra función derivada, acuérdense que la podemos poner así o la podemos escribir así también, como les quede mejor. Derivamos el primer término. La derivada del logaritmo de x, lo vimos el otro día, 1 sobre x. Y ahora derivamos esta otra parte que es una multiplicación de funciones. Acá tenemos una función u y acá tenemos una función b que a su vez es una función compuesta, ¿sí? Es el seno de esta expresión que es x cuadrado. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para derivar la multiplicación? Con la regla de la derivada del producto. La derivada de la primera función e a la x por la segunda sin derivar. Fíjense que acá aparece como que no hubiéramos hecho nada. La verdad es que sí, derivamos. Lo que pasa es que la función e a la x tiene una derivada que es igual a sí misma. Y ahora voy con la primera sin derivar. Otra vez me aparece e a la x. Y la derivada de esta otra. Esta otra, recuerden que tenemos que derivarla con la regla de la cadena, ¿sí? Otra propiedad que usamos para la derivada. ¿Cómo derivamos? Bueno, primero la derivada de seno de una expresión que es coseno de esa expresión, o sea, coseno de x al cuadrado. Y ahora la multiplicamos por la derivada de esa expresión, o sea, la derivada de x cuadrado, 2x. Y ahí nos quedó la derivada, ¿sí? Lo único que en realidad acá podríamos hacer, acá no podemos hacer nada, acá tampoco, podríamos buscar un factor común e a la x entre estos dos términos, ¿sí? A lo sumo, si quieren pasar el 2 por x hacia adelante, para que no quede ahí atrás, aunque si le ponemos el paréntesis ya es como que no se mezcla para nada. Así que, bueno, es así de cortito. Por ahí parecía complicado, pero la complicación más grande por ahí a veces tiene que ver con esto, de la regla de la cadena. Acá les escribo cómo sería. Más B' más U por B'. Ahí, dicen ese orden. Todo esto, recuerden que es esta parte, ¿sí? A ver, los voy leyendo. Díganme si quieren que aclaremos algo. Ahí me están escribiendo algún compañero. Bueno, alguien me escribió. No sé quién es que me está escribiendo. Están con el recuperatorio, chicos, sí, un segundito. No se los deja cargar porque no habrán guardado. Ah, bueno.
Mientras que se los deje, no sé si se conectaron al Zoom también, mientras que se los deje cargar no hay problema. Bueno, a ver, ahí Paulo entró. No sabía quién era, Paulo. No sabía si estaban acá, si estaban solamente en el chat y no quería, como estamos grabando, yo no quería extenderme demasiado. Se aprueba con el 40% del examen, ¿sí? Si bien son 3, bueno, es el 40%, de la misma manera que en el otro, pero ahora como son todos de ensayo, no es que tienen que tener de una cosa y de la otra. Sí, es el 40% mínimo. Así que, bueno, yo creo que va a ir bien. Si desarrollaron, no va a haber problema. Buenísimo. Bueno, sí, obvio, ojalá que sí. A ver. Ahí me siguen escribiendo. Bueno, listo. Vamos a hacer otro de estos. ¿Necesitan que hagamos alguno más? Hicimos 6H. Por ejemplo, el E era para aplicar derivación logarítmica. ¿Sí? De ese mismo ejercicio. El F era bastante fácil. Son todos muy cortitos en este ejercicio, en realidad. El que es más largo es el L, que es tangente hiperbólica. Uy. Me están preguntando de todo. 11E. Bueno, bien. Vamos al 11. 9. 11E. Seno de 2x más coseno de 2y. Ay, Paulo, dale, ¿no? Más confianza. Vamos, vamos. Vamos a hacer entonces. Me dijeron 11E. En el 11E tenemos seno de 2x más coseno de 2y igual a 2 por x por y. Bueno, ¿qué hacemos acá? Cuando miramos el ejercicio, tenemos que ver con qué método, con qué estrategia vamos a encarar la derivada siempre, ¿sí? Sea cual sea el caso. Lo que vemos en esta derivada, en esto que tenemos que derivar, mejor dicho, en esta función, es que tenemos por un lado x, tenemos y como argumento de otra función, y tenemos el producto de las variables. Ya cuando aparece así, y que además nos aparecen variables en otros términos, lo que nos hace suponer es que tenemos que ir por el lado de la derivación implícita. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo hacíamos eso? Y derivamos respecto de x y también de y, asumiendo que y es una función. ¿Está bien? Entonces vamos a, como antes, trabajar en cada término y vamos viendo qué nos va apareciendo. Bueno, acá tenemos el seno de 2x. El seno de una función se deriva como coseno de esa función, pero precisamente como es una función tengo que multiplicar por su derivada. La derivada de 2x, que es 2. Me vengo a esta otra expresión. Ojo, ¿por qué ojo acá? Porque si bien
uno diría, ah, es como esta otra, ¿qué tenemos de diferente? Que acá nos aparece y, ¿sí? Y la derivada la tenemos que pensar también en función de esa y. Entonces, ¿cómo derivamos? Bueno, la derivada de coseno es menos seno de 2i, de la misma expresión. Y ahora tenemos que multiplicar por la derivada de 2i. ¿Y cómo multiplicamos por esa, o cuál es esa derivada? Bueno, la derivada de 2i es 2. Pero me tengo que acordar que la derivada de i es i'. Acá también se deriva y la escribo como una función, una i derivada, ¿sí? Esto es lo que tiene de diferente con este otro caso. Acá decíamos, bueno, la derivada de x es 1, entonces la variable es como que desaparece. Acá, como y es una función, escribo derivada de y. Y vengo a este otro lado del igual. ¿Sí? Tengo un producto, podemos asumir que tengo una constante por un producto, o podemos tomar a esto como la primera función y ahí como la segunda. ¿Está bien? Si lo hiciéramos de esa manera, donde esto es u y esto es b, de las dos formas les va a dar lo mismo, ¿eh? Aclaración por si alguien está dudando. Tomamos la derivada de u, 2, por b sin derivar, más 2x que es u sin derivar, por la derivada de b. Y ahí que tenemos, acá tenemos b'. ¿Sí? Esto es el paso, como quien dice, más importante en cuanto a lo que tiene que ver con derivadas, ¿sí? Ahora lo que hacemos es reorganizar y eso ya es más álgebra. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es agrupar donde tenemos la I' para poder despejarla. Así que ahí vamos. Tengo este término que lo voy a conservar de ese lado del igual y este otro que también lo voy a pasar para allá, así ya me queda todo junto. Fíjense, este 2 lo voy a multiplicar con este signo menos, así me va a quedar menos 2 por seno de 2i por i'. Me llevo este término para allá, menos 2 por x por i'. Y acá tengo 2i menos, esto lo reescribo como 2 coseno de 2x. Lo único que hice fue conmuté esos dos factores y el menos porque, bueno, lo estoy pasando hacia el otro lado del igual. ¿Qué hacemos ahora? Ahora sí ya puedo sacar factor común y, lo tengo acá y acá. Me queda i' por menos 2 seno de 2i menos 2x, o corchete. Ahí. Bueno, y de este lado me queda lo mismo, acá no pasó nada. ¿Qué hacemos? Como nos interesa averiguar la derivada de i, o sea, i', eso es lo que vamos a despejar. Entonces me queda 2i menos 2 coseno de 2x sobre todo esto que acá me quedó en el corchete. Menos 2 seno de 2i menos 2x. Bueno, ¿qué puede pasar? Si ustedes van a mirar la respuesta, seguramente haya algún factor común para sacar el 2, ¿sí? Y además el signo, ¿no? Para cambiarlo. Hasta acá, ya al haber despejado i', ya estaríamos con lo mínimo que necesitamos, que es encontrar la función derivada. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, si sacamos factor común 2 en el numerador, nos queda 2 por i menos coseno de 2x. Y en el denominador podemos sacar factor común menos 2 y sería seno de 2i más, porque ya tengo el menos ahí, x. Bueno, esto lo podemos simplificar, acá me queda menos 1 y acá 1. Este menos que nos quedó en el denominador, normalmente se lo asignamos al numerador, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer para no tener que escribir eso? Multiplicar el menos 1 por i y el menos 1 por coseno de 2x.
reacomodando los términos nos quedaría coseno de 2x menos y ahora, porque este menos lo multiplicamos por ese, y acá el denominador nos queda todo positivo. Bueno, esta sería la derivada. Me voy a fijar, no sé si la teníamos así, yo supongo que lo habremos dejado así en la respuesta. Acuérdense que las respuestas están todas absolutamente chequeadas, todas, varias veces. Así que si encuentran alguna diferencia, tiene que ver con una cuestión de expresión algebraica, no porque no esté revisada la respuesta. A ver, 11E. Bueno, sí, nos quedó exactamente así en cuanto a la expresión. Pero si ustedes, bueno, hubieran dejado el menos, también, no es que estaba mal. Si ustedes lo hubieran dejado el menos ahí abajo, a lo mejor les quedaba así, coseno de 2x sobre menos seno de 2y menos x. Esto también podría haber aparecido y sería equivalente. Ahí estaría sin sacar el factor común menos 1. Bien, a ver. Preguntas. ¿Por qué se va el menos de abajo? El menos, este de acá, en realidad no es que se vaya, sino que como todo esto es menos 1, lo que hice fue multiplicar menos 1 por y menos 1 por menos coseno de 2x. Entonces, ojo, acuérdense que esto lo escribí después, el paso que seguía era este. Menos 1 por y me queda este término negativo y menos 1 por menos coseno me queda este término positivo. Como ya el menos 1 se lo asigné al numerador, acá abajo no necesito escribirlo. Esto tiene que ver con las fracciones. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, cuando habíamos dicho, si yo tengo algo así, 2 sobre menos 3, en realidad el negativo se lo asignamos, el signo menos, al numerador. Esta expresión es equivalente a esta. Fíjense que tenemos más dividido menos me da menos, y menos dividido más también me da menos. Pero como asumimos que la fracción es cuántas partes tomo de un total, ¿sí? En general a ese denominador es al que consideramos una cantidad no negativa, ¿sí? Por eso es que le asignamos el menos al numerador. Y en este caso, bueno, el signo pasaría a funcionar de esa misma manera, ¿no? Todo esto tenía un menos en el denominador, bueno, es lo mismo que asignarle el menos al numerador. Bien, cuéntenme, ¿algún otro? Alguno de logaritmos. Bueno, ¿en cuál teníamos logaritmos? En los anteriores. No, profe, con logaritmos no, que sean derivadas logarítmicas, a eso me referí. Ah, derivación logarítmica. Dale. Sí, eso me perdí bastante. En realidad me perdí con todos del 6 para adelante. Sí. Bueno, a encontrarse. Derivación logarítmica, ¿en cuál? Punto 8. El punto 8, exactamente. A ver. Estoy buscando alguno interesante. Bueno, podemos hacer un par si quieren. Por ejemplo, en el B tenemos logaritmos y tenemos potencias con fracciones, es decir, raíces que las podemos transformar en fracciones. Vamos por ese, a ver si... Ay, perdón, no había visto que me estaban pidiendo... Voy borrando por acá arriba. Ocho B, dije, ¿no? Corrí. Nuestra función es y igual x y una potencia. En esa potencia tenemos raíz de x. Bien. ¿Qué habíamos dicho?
que cuando nos aparece la variable en el exponente, lo que nos simplifica la derivación es aplicar logaritmos, ¿sí? Como para poder sacar el exponente y que quede un producto. Entonces, para poder hacer eso necesitamos aplicar logaritmos de un lado y del otro de la función. Decimos así. Si yo de este lado tengo logaritmo de y, del otro lado voy a tener logaritmo de esta expresión, ¿sí? La ley uniforme. Aplico la misma operación a ambos lados del igual. Bien, ¿qué logramos con esto? Podemos acá aplicar propiedades de los logaritmos y en particular la que me dice que si tengo el logaritmo de una potencia, lo puedo transformar como el producto entre esa potencia y el logaritmo del argumento. Acá me queda solamente la x, ya no me queda más la raíz. Y de este lado por ahora viene igual. Bueno, una vez que apliqué la propiedad, ¿qué hacemos? Podemos empezar a derivar. ¿Qué otra cosa conviene hacer? Yo ahora voy a ir derivando, pero la derivada de la raíz es más fácil si la pienso como la derivada de una potencia. En lugar de raíz de x, la puedo escribir como x al 1/2 esa raíz. Y entonces, ahora sí me va a resultar más fácil. Es decir, ¿qué voy a hacer? Voy a derivar de este lado y voy a derivar a todo esto, teniendo en cuenta que acá hay una multiplicación. Bien. Derivada del logaritmo de y. Bueno, la derivada del logaritmo sabemos que es 1 sobre la variable, pero como y es una función, multiplicamos por su derivada, regla de la cadena. ¿Está bien? Venimos para este otro lado del igual, un producto, u y b. Bueno, derivada de x al 1/2. El exponente pasa a multiplicar 1/2 por, y ahora a ese 1/2 le tengo que restar una unidad, me queda potencia negativa, menos 1/2. Hasta ahí hice la derivada de ese factor, pero me falta multiplicarlo por la otra función sin derivar. Ahora me vengo a la segunda parte de la expresión. La primera queda igual, la primera función, x al 1/2, y multiplico por su derivada, 1 sobre x. Bueno, ¿qué podemos hacer ahora? Y la verdad es que ya lo que es derivar, lo fuimos haciendo. Lo que podemos hacer es reescribir toda esa expresión. Cuando acá nos queda potencia negativa, ¿qué quiere decir? Que vamos a poder escribirlo como 1 sobre la expresión con la potencia positiva. Es decir, 1 sobre. El 2 ya lo tengo en el denominador. Y en lugar de x al 1/2 ahí abajo, lo puedo escribir como raíz de x. Así se parece más a mi expresión original. Y me está faltando multiplicarlo por el logaritmo de x, que lo tengo acá. Entonces, lo puedo hacer así, dejándolo acá, o lo puedo multiplicar por ese 1. Lo dejo acá y en el otro paso se los junto, así no se pierden. Nos vamos acá. Fíjense, esto de 1 sobre x es lo mismo que tenerlo como x a la menos 1. Y si lo podemos pensar así, ¿qué hacemos con los exponentes? Como la base es la misma, lo sumamos entre sí. O sea, x a la menos 1/2. Bien, ¿cómo seguimos ahora? De este lado, en este paso nos quedamos igualitos. En el siguiente paso, esto lo voy a multiplicar entre sí, esto lo voy a escribir como fracción, y esta función y que está dividiendo la voy a despejar para este lado multiplicando. Así que me va a quedar que la derivada es igual, y acá es donde, si no les muevo, ¿no ven? Nos queda logaritmo de x sobre 2 por raíz de x. Más 1 sobre, y como era potencia 1/2 la que voy a escribir ahí abajo, lo puedo escribir como raíz de x. ¿Sí? Y a su vez, a todo esto
lo multiplico por i. Bueno, pero ¿quién era i? Y acá hago así como un pase y nos vamos para ahí arriba. ¿Qué más podemos hacer? Sacar denominador o buscar denominador común entre estos dos términos. ¿Lo podemos hacer o lo podemos dejar así? Se los dejo así, en este pasito, y después si quieren lo hacemos. Hasta acá nos queda y' igual. Toda esa expresión que teníamos ahora. ¿Y por qué estoy copiando de vuelta? Porque nuestra i originalmente era esta que tenemos acá. Entonces, en lugar de poner por i, vamos a escribir esa expresión. ¿Sí? Si quisiéramos buscar denominador común raíz de x, para que el denominador sea igual, yo acá necesitaría un 2, entonces al numerador también lo multiplico por 2. Y ahí ya me quedó el mismo denominador. Entonces, y' es 2 raíz de x en el denominador. En el numerador podría ser logaritmo de x, podría no, es. Y todo por x a la raíz de x. Y acá sí llegamos a la expresión más pequeña que podríamos encontrar. Ojo con la tentación, porque esto es un factor y esto es un exponente, ¿eh? Vamos a hacerlo a tamaño más amigable. Bueno, preguntas. Nos quedan 5 minutitos de este primero. ¿Alguna pregunta? A ver, el chat no lo estaba viendo. ¿De dónde salió el 2? En los dos. Bueno, lo que yo les decía es que, fíjense que hasta acá llegamos y acá no me aparece ningún 2. Si nosotros queremos buscar un denominador común para sumar estas dos expresiones racionales, acá me estaría faltando tener el 2, como acá, para que 2 por raíz de x pueda ser mi denominador común. Si yo acá necesito multiplicar por un 2, multiplico por un 2 en el numerador. Entonces ya puedo sumar directamente los numeradores, como dice acá, y listo. La otra forma sería decir, bueno, no pongo estos 2 acá, escribo ese denominador común, pero acá tengo que escribir 1 por 2 o calcularlo. Pero bueno, yo para mostrarles que es también una manera de encontrar el denominador común, ¿no? La parte del x a lo medio, esta de acá. Vamos de vuelta con esta parte. Tenemos, lo voy a hacer en rojo así no se me mezcla con lo demás. Por un lado tenemos x a lo medio y por otro lado tenemos 1 sobre x. ¿Qué pasa con esto? Tener 1 sobre x es lo mismo que tener x a la menos 1. Entonces acá podemos aplicar propiedades de potencias de igual base, donde lo que dice la propiedad es que cuando ocurre esto, que estoy multiplicando potencias donde la base es la misma, acá es x y acá es x, puedo resolverlo sumando los exponentes. Si a un medio le sumo menos 1, me queda menos un medio. Y si después lo reescribo, que es lo que puse yo acá, si después lo reescribo, esto es lo mismo que tener 1 sobre x a la un medio. Y que a su vez es lo mismo que tener 1 sobre la raíz de x. Ahí se me fue la esquinita justo. Ahí capaz que ven mejor. Díganme si... Esto son propiedades de las potencias de igual base, ¿sí? Ah, bueno, bárbaro. Si alguien se me perdió por algún otro lado, díganme y aclaramos, ¿sí? Bueno, ¿algún otro?
podemos ir el E y F del 8. E y F. Bueno, ahí vamos. Borramos. Igual a X elevado a la X a la X. Bueno, ¿qué tenemos acá? Vamos por partes. ¿Cómo lo pensamos? Primero que nada tenemos que identificar que tenemos evidentemente la X en un exponente. Ah, no se ve mal. Ahí. La X en el exponente, ¿sí? Que además no es solamente la X, sino X a la X. O sea, necesitamos que esa potencia se nos vaya de ahí. Para eso, como hicimos antes, aplicamos derivación logarítmica. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a aplicar logaritmos a un lado y al otro lado del igual. En nuestro caso, nos va a quedar logaritmo de y acá logaritmo de x a la x a la x. Bien, ¿por qué hacemos esto? Para poder sacar esa potencia.